para conseguir reestructurar mi deuda, ¿no? Segundo hecho, había estado planteando lo que fue la apertura económica como espacio para la reestructuración de la economía argentina, dada las posibilidades de productividad a partir del ingreso sin aranceles de bienes de capital e insumos, y además la posibilidad de amplio de mercados, complementación intraindustrial y todo lo que va a implicar el Mercosur, cosa sobre la cual vamos a profundizar en todo caso, o corresponderá profundizar. Después iremos, sí, a la ley en sí de convertibilidad. Tienen en este mismo PowerPoint, a ver si lo puedo mover, nada más que escribiendo creo que se me va a dificultar. Pero si vemos la ley de convertibilidad, es muy simple. Es más, la tenemos en este Power. A ver si puedo rolar sin borrar la pantalla. No, el problema es que tengo que borrar la pantalla para poder rolar. Pero si me voy a la ley de convertibilidad, es más, si están viendo la pantalla, es donde estoy marcando acá, ahí tienen cortado y pegada la ley de convertibilidad. Se van a encontrar que son muy pocos artículos, en donde lo que se establece es, primer paso, o sea, la conversión de 10.000 australes, que era la moneda de ese momento, por $1 norteamericano. Recordando que el austral, ya que en la otra clase hablamos del plan austral, me acuerdo haber mostrado que el austral comienza con una cotización en términos de dólares de 80 centavos de austral por $1, o sea que el tipo de cambio nominal de ese momento era el de una moneda más fuerte, la Argentina, austral, 80 centavos, a cambio de $1 norteamericano, y termina 6 años después, 5 años y medio realmente después, o algo así, en 10.000 australes por uno. Evidencia de la inflación que había sucedido y la necesidad de ajustar el tipo de cambio para no tener un tipo de cambio ultra atrasado. Esto también se complementa con el hecho de que el Estado no puede más financiarse del Banco Central. Lo que estamos haciendo ahora, Guzmán necesita más dinero porque le piden por otro lado dinero para poder realizar compensaciones. Dice, no tengo, pero le pido al Banco Central, firma un papelito junto con Alberto Fernández, donde se comprometen a devolver una suma de dinero al Banco Central. Será la colocación directamente de un bono, llamémoslo no con el mercado y todo, sino sin oferta pública, una letra, la denominación que quieran darle, un título de deuda, que en definitiva firma el Tesoro argentino a favor del Banco Central, y el Banco Central incluso podría salir a venderlo o monetizarlo a partir de la colocación del ELIX, que colocará entre los bancos y recupera el dinero que les dio al Tesoro. Eso sería un mecanismo. Y otro lisa y llanamente, en el otro te crearía dinero. Peor sería todavía, les mando 4 resmas de papel cortado y pintado que se llamen billetes de 1.000 pesos, y de ahí en más salen a entregarlos, y como 4 resmas es poco, les mando 4 pallets de billetes de 1.000 pesos argentinos y le damos para adelante. La verdad que dicen, eso no puede existir más, porque te genera inflación, y esta ley trata de buscar o de complementar a otro conjunto de medidas que permitan la estabilización de la economía argentina. Resultado, no podés más imprimir papel, dársela al Tesoro, el Tesoro te da un papelito y seguimos para adelante, ¿sí? No puede haber más financiamiento porque no puede haber más emisión de australes. Después será el peso argentino que se convertirá en 10.000 australes, un peso argentino. Eso me lleva al 1 a 1, peso argentino con austral. Eso recién es el año 92. Entonces, lo que me voy a encontrar es que no puede emitirse un austral más, sí, o 10.000 australes más, si no hay respaldo de $1 en las reservas del Banco Central. Por eso es una caja de conversión. Entra $1, puedo generar 10.000 australes. Se va $1, tengo que destruir 10.000 australes dentro de la oferta de dinero. Porque la única manera también de que yo entregue el dólar, si es una caja de conversión, es que alguien me dé los 10.000 australes. Y ahí termino de eliminar 10.000 de circulantes. O sea que el gran tema es que me metí con un corset en lo que es el mundo monetario. Eliminé lo que es el funcionamiento del Banco Central.
con la visión que tenía hasta ese momento el Banco Central y deja de ser puramente una caja de conversión de dólares por moneda local. Tengo que conseguir los dólares en el mercado internacional, en el mercado que sea, o los saca alguien debajo del colchón y los mete en el circuito, pero tienen que aparecer los dólares para que pueda aumentar la oferta de dinero en la economía. Obviamente que se está pensando en el modelo Mander-Fleming, en donde si hay escasez de dólares, subirá la tasa de interés, eso atraerá movilidad perfecta de capitales, dinero a mi economía. Al ingresar en la economía tienen que pasar por el Banco Central y transformarse esos dólares en australes, y entonces subió la tasa de interés, me ingresaron capitales, aumentaron las reservas internacionales, aumenté la oferta de dinero por una emisión de circulante y comenzará a bajar la tasa de interés, adecuándose a las necesidades de la economía. Aumenta la actividad, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y precaucional, perfecto, aumentarán las tasas de interés, atraeré capitales y bajarán otra vez las tasas de interés. Si hay exceso de oferta de dinero en la economía, no muevo el tipo de cambio hacia abajo, sino que se van a ir capitales por una baja de tasa de interés, tal que nuevamente vuelva a restablecerse la tasa de interés a la de equilibrio. Eso se llama modelo Mandel-Fleming. Lo tienen que haber visto en macroeconomía, el modelito ISLM y lo que sea. Bueno, eso es lo que está por detrás de la ley de convertibilidad. También se lo llama, en teoría monetaria, en economía monetaria, modelo de dinero endógeno, dado que tu banco central deja de controlar la oferta de dinero y tu oferta de dinero es la que quiere la demanda de dinero. O sea que el Banco Central pasa a ser una caja de conversión hecha y derecha, asesor de Cavallo en su momento, un señor que todavía anda tuiteando por ahí, yo lo sigo, que es Steve Hanke, que es un experto en convertibilidad y cajas de conversión, además que en su cabeza todos son cajas de conversión, y Argentina y el resto del mundo tiene que volver a tener una convertibilidad. Lo que ocurría en este momento es Steve Hanke, ¿sí? Lo encuentran en Twitter, es prolífero generando tweets, y la verdad es que el señor no sé qué edad tendrá, porque en ese momento ya era grande y era asesor de Cavallo, o por lo menos un hombre de mi edad, o sea que hoy debe ser un señor de 80 años que anda jugando con el Twitter, y hablando de las distintas economías, y cuando uno mira lo que tuitea sigue siempre hablando de las convertibilidades y todo eso. Para ese momento era un asesor de Cavallo, en lo que era el establecimiento de la caja de conversión, así como Cavallo, ya también grande, es asesor, supongo, de varios gobiernos en algunos lugares o da clases en el exterior. Bueno, ley de convertibilidad, fíjense que sigo agregando numeritos, porque no fue todo, a pesar de que se hable del plan de convertibilidad. Debo decir, tu estado está sobredimensionado, ya no hay financiamiento vía emisión y esta deuda no es para que te la comas en gasto corriente. Más o menos lo mismo que le he de decir, o lo que habría dicho en su momento el FMI a Macri, no lo entendió y fue el problema que tuvimos. Vas a tener que reestructurar el Estado. Y en serio se aplica un plan de reestructuración del Estado. Reestructurar el Estado significa empezar a cesantear, a darles la posibilidad de retiros anticipados a empleados públicos. Y racionalizamos el Estado, reestructuramos el Estado argentino, porque el Estado argentino estaba no lleno, no tengo el número ahora de memoria, pero teníamos empresas públicas, ¿sí?, que tenían 20, 30 mil empleados, y hoy funciona el sector privado con menos de 5.000. Teníamos, entonces cuando hablo de la reestructuración del Estado, estoy por ejemplo hablando de las privatizaciones, donde las empresas de acero eran estatales, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés empresas de acero estatales que tienen 20.000 empleados y hoy funcionan con el sector privado, son empresas que se han transformado en transnacionales y funcionan con menos de 5.000 empleados, te sobraba mucha gente dentro de esas empresas. Cuando hablamos de privatizaciones, entonces hablo de las empresas de servicios. Recién hablé del acero, pero digo, las empresas de servicios son las clásicas de empresas privatizadas. Estoy hablando de Entel. ¿Saben qué fue Entel? Para alguien que haya sido grande, él sabe porque vivió con Entel, ¿no? Entel. ¿Nunca escucharon ese nombre? No, pero me suena que es alguna línea de comunicación, o sea, una empresa de Por la parte de comunicación. Entel, era la empresa nacional de telecomunicaciones. Los teléfonos de Argentina, en todos los niveles,
obviamente no había internet ni nada, o sea que no puedo comprarlo, pero era todo Entel. Entonces, en la calle tenías los honguitos, en su momento en el 78 eran los honguitos, después pasan a ser las cabinas de Entel, ¿sí? Después tendrás la domiciliaria o empresarial también de Entel. Un departamento en Argentina o una casa valía más si tenía teléfono que si no tenía línea instalada. Porque ponerte una línea nueva en Argentina podía implicar una década. O sea, si no tenías teléfono, puede ser que te pases una década pidiendo el teléfono que no te lo traigan. ¿Mm? Por otro lado, podías tener una casa con 5 teléfonos, con 5 líneas. Decía, ¿cómo? Unos no tienen línea, otros sí. Bueno, era la corrupción que había dentro de Entel, ¿no? Los teléfonos no funcionaban, o, por ejemplo, los teléfonos públicos funcionaban mal y tenías horas para hablar por teléfono a un destino internacional. Me acuerdo por hacerlo, era muy chico, pero por una cuestión particular me comunicaba con alguien en otra parte del mundo y resulta que podías hablar horas telefónicamente desde una telefónica, o sea, un espacio que tenía Entel en una calle, no por la dirección, pero ibas, ponías una monedita y te quedabas horas hablando, una hora hablando, tranquilamente con el exterior. ¿Por qué? Porque a nadie le importaba. Al único que le podía importar es si estaba todo lleno y alguien esperando para poder hablar, pero si no, a nadie le importaba eso. Y era Argentina año 89, si no me equivoco, 89 o 90, 89. ¿Sí? Entonces, Entel perdía mucho dinero, estaba llena de empleados, era ineficiente, no cobraba lo que tenía que cobrar, mucha corrupción, etc. Lástima que eran las comunicaciones de los argentinos. Entonces, esto es una empresa, lo pongo acá porque es crucial que esta empresa empiece a funcionar normalmente, como una empresa de telefonía, pero no puedo hacer comercio exterior si no tengo comunicación con el resto del mundo, donde es ridículo, pero en ese momento se usaba el fax. No sé si alguna vez llegaron a usar un fax en su vida. ¿Saben de qué hablo cuando hablo del fax? No tienen idea. Chicos, ¿alguno usó alguna vez un fax? ¿O no saben de lo que hablo? Por lo menos díganme que no saben, así lo digo. Sí, pero ¿Saben lo que es un fax? Bueno, entonces no sí, tengo que sí. poder explicarlo. Bueno, Sí, sí, profe, cuando, o sea, en algún momento hemos visto, no llegamos, yo particularmente, en mi edad laboral a utilizarlo, pero sí he visto que por ahí lo usaban o mi mamá, mi papá en su trabajo, etcétera. O sea, en un banco. llamaban al teléfono y le decías, ¿estás ahí? Sí, y te lo pasaban un archivo que se imprimía en otro teléfono del otro La lado. hojita, No la sé, hojita que tenías claro. impresa, la pasabas por el aparatito, va por el teléfono, le ponías la hojita, rolaba, y del otro lado le aparecía la misma hojita en papel de fax, por supuesto. Pero servía para enviar documentación, sería como un preámbulo de lo que después va a ser un email, o yo digo, después les voy a mandar un archivo, nada más que ahí serían las 40 paginitas de un archivo, pasándolas una por una, y de otro lado ustedes saliéndole por papel las 40 hojitas del archivo, ¿sí? Para ese momento, estoy hablando de que al final de los 80, era, o comienzo de los 90, era la tecnología, quiero decir, de punta, pero comercio exterior se hacía, o mandándose orden y todo, era por fax, ¿sí? En un banco, trabajando ya en los 90, lo que me acuerdo es que te tenían que mandar documentación y te mandaban el fax con el DNI de la persona, lo que faltaba, decía, bueno, mandame un fax, y te mandaban un fax, no había el email para enviártelo todavía. Después aparecerá, sí, todo lo que va a ser los emails y después el uso de Internet en forma masiva ya sobre el final de los 90. O sea, un mundo totalmente diferente. Ahí tenías que hablar en serio por teléfono. Olvídense del celular, no estaba el celular. Era el teléfono de línea, o sea que no tener teléfono de línea te frenaba las posibilidades de comercio de una empresa. Esto tiene que funcionar mejor y barato. Se va a ajustar las tarifas y se van a privatizar las empresas. Se va a privatizar Entel y se va a transformar en Telecom, una parte del país, y la otra parte del país, Telefónica, con incentivos de inversión, tal que si cumplían con la inversión mantenían su monopolio durante un año más o 2 años más. Esta privatización es del año 94, o sea, va a llevar, es del último que se privatiza Entel, pero
es crucial para la transformación de la economía argentina. ¿Sí? Se la empieza a preparar para privatizar en el año 91. Después, ¿qué otras cosas se van a privatizar? Dije servicios en general, ¿sí? Empresas que hoy las tenemos a las empresas de energía, empresas de gas, energía, gas, y esto se extiende a las provincias, salvo la EPE. Acá, por ejemplo, se privatizó el gas y el agua. Después las privatizaciones tenían dificultades y volvieron a ser, como Aguas Santafesinas, una empresa pública, pero fueron privatizadas en el pasado. ¿Para qué? Para sacarle el déficit fiscal. También se privatizaron empresas como por ejemplo del acero, Somisa. Siguieron después otras empresas públicas como lo que es fabricaciones militares y después terminaron desapareciendo porque no había financiamiento para su funcionamiento. Pero esto implica para el Estado una reestructuración. Al privatizar me saco el déficit fiscal. Estas empresas son privatizadas canjeando deuda. Default de Argentina por el pago de estas empresas que si daban pérdidas, si estuviéramos hablando de finanzas 2, que les he dado a los chicos valuación de empresas, si el flujo de una empresa es pérdida continuamente, la empresa no vale nada. Vale más muerta que viva, para eso la desguazo, vendo el activo, cancelo el pasivo y hago más negocio que teniendo algo que todos los meses me implique una pérdida. Entonces el Estado tiene que privatizar, el Estado tiene que reestructurar la cantidad de empleados que tiene. Pues tenía muchos empleados, ahora también tiene muchísimos empleados, ¿sí? Y ahí aparecen los retiros voluntarios y todo lo que corresponde. El Estado tiene que trabajar bajo una ley de presupuesto. Acá aparece el tema del presupuesto y la obligación de enviar el presupuesto para el 15 de septiembre del año en curso, pensando en el año siguiente. Con este conjunto de modificaciones, el Estado realmente pasa a eficientizarse o tender a su eficientización. También, desde el Estado, me estaba olvidando, hay una simplificación fiscal. Acá aparece un señor que no había nombrado, que es Tachi, que era un mesiánico, podemos decirlo de esa manera, un señor que había prometido a Dios, muy parecido a Caballo físicamente, pelado como él, muy parecido, y que había prometido a Dios que si le salvaba al nene de un cáncer que había tenido, y efectivamente su hijo no murió de cáncer, él iba a ocuparse de eliminar los evasores de Argentina. Y digo que era un mesiánico porque no era un trato con Caballo o con Menem, era algo más sagrado para él, que era justamente hacer una lucha contra la evasión en Argentina, a partir del compromiso que él había asumido por algo personal que le había sucedido a él. Si uno dijera, ¿y esto qué lo viste? En la tele no. En una charla directamente dada por Tachi, tengo firmado un librito de él directamente autografiado en una presentación que explicaba la reforma que ya había encaminado, eso tiene que haber sido en el año 94, ya había comenzado la simplificación fiscal de Argentina, donde hoy tenemos 175 tributos diferentes, en ese momento estábamos en un número similar y los había disminuido bastante, porque por ejemplo todavía estaba vigente el impuesto a las naipes, me acuerdo, tendría que buscar el librito de él y están todas las modificaciones que realizó en lo que eran impuestos ridículos que todavía estaban disponibles y lo simplificó a cuestiones mucho más simples, como por ejemplo, después se va a introducir, eso no fue inicial, el propio sistema de monotributo. Para el año 95 todavía si daba de alta una actividad, daba de alta lo que era mi actividad como autónomo. Pero años después se va a simplificar mucho más en lo que es el monotributo para los pequeños contribuyentes, ¿no? Pero simplificaron bastante lo que es el funcionamiento de la economía a partir de la reducción de impuestos y por otro lado una lucha contra la evasión. La economía en negro, nunca se va a saber exactamente cuál es el peso de la economía porque es en negro. Se estima que es de un 30-40%, puede ser que alguno diga un poco más. En ese momento era todavía mucho más lo que era la economía en negro.
En la década de los 80, el argentino operaba en negro, o sea, era una economía en negro. Y por eso el Estado no sabía ni cuánto le ingresaba ni salía, era déficit financiado con emisión y todo esto era un lío. Con esto pasamos a tener, con la simplificación también, pero controlando mucho más el cumplimiento de las obligaciones fiscales, empiezo a blanquear bastante de la economía. Si es más simple cumplir con las obligaciones tributarias, es más fácil además era su razonamiento que la gente cumpla. Si sé que tengo dos vencimientos, dos impuestos, una obligación mensual y otra provincial a nivel mensual, bueno, y una municipal, también son 3 impuestos que tengo que pagar y se terminó. Hay lugares donde es más simple, te voy a cumplir con los impuestos y tienen 2 impuestos, o sea, y una presentación anual. Entonces me encuentro que en otros lugares el tema del manejo tributario es muy simple para la gente. En todo caso, tengo al contador que le pago cierta suma a nivel anual y me maneja los impuestos de una sociedad por un costo mínimo y tengo una sociedad con la cual globalizo toda mi actividad. Estoy hablando de Estados Unidos, funciona de esa manera, si tengo un poco más de sofisticación y necesito una sociedad. Entonces, copiar modelos más simples de impuestos termina implicando esa lucha contra la evasión, se llama efecto Tachi porque sube muchísimo lo que es la recaudación fiscal de Argentina. O sea que eso incluso mejora la performance y la posibilidad de cumplir obligaciones por el propio Estado argentino porque le sube lo que son los ingresos, le bajan los gastos. La verdad es que la situación financiera del Estado argentino mejora muchísimo. Y tengo una slide, voy a tener que borrar lo poco que escribí porque si no, no lo puedo mostrar, pero va a tener que ver con, esto es inflación. Esperen un momentito que me saco de encima esto. Tengo una slide que me estaría mostrando lo que es, acá tengo tipo de cambio, tengo otra slide que tiene que ver con, esta es la convertibilidad, tendría que tener una con los números fiscales, crecimiento de PBI, crecimiento, déficit de PBI, inflación, ingreso, situación fiscal. Lo que me voy a encontrar es que va a mejorar lo que es la performance fiscal de Argentina. En todo caso, podemos mirar estos números y la situación fiscal inicial de Argentina va a mejorar. Después uno diría, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a aparecer otros déficits que otras razones por las cuales vamos a tener que cubrir obligaciones que van a tener que ver con una reforma del sistema jubilatorio, todavía no lo había hablado, las privatizaciones, pero en el sistema jubilatorio, que va a ser una reforma previsional en particular, así como también tener que empezar a ahorrar los intereses de la deuda, ¿sí? Argentina realmente no es que se va a mantener durante todos los 90 con una situación de superávit fiscal, sino que sobre todo los mejores años son el propio 91 con la estabilización, que ojo, corre con la necesidad de hacer todos los ajustes durante ese año, 92, 93 y ya en el año 94 Argentina empieza a tener alguna situación de equilibrio fiscal donde al final 94 Menem decide el abandonar el acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque ya no podía mostrar el superávit fiscal al cual se había comprometido. Fíjense que el año 94 tengo un déficit que tiene que ver con ya empezar a cubrir los pagos de intereses que me corresponden a nivel anual. Ahora, había llegado hasta ahí. Reforma previsional, ya que lo nombré, es otra reforma. Si tuviera que poner 5, diría reforma previsional. ¿Qué va a implicar esto? Nosotros dentro del déficit que tenía el Estado argentino, dentro de la necesidad de reestructuraciones que debe tener el Estado argentino, uno es, como tiene ahora, un sistema de jubilaciones que es totalmente deficitario. Hoy realmente el Estado argentino tiene un 60% de déficit a partir de sus gastos sociales. Una parte importante de ese déficit es ANSES. Para una situación similar en el pasado, también las empresas tenían más importancia, por supuesto, lo que se dice es privaticemos el sistema de jubilaciones y pensiones, tomemos el modelo chileno de esas cajas tradicionales que ellos tienen, lo llamamos
empresas administradoras de jubilaciones y de fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces yo como empleado en una empresa lo que hacía era pagar, mejor dicho, mi empleador me pagaba mi sueldo neto y del bruto lo que salía era el dinero para aportar a una FJP y el porcentaje, el 3% del mío, que iba a la FJP. Eso servía para una jubilación que tendría en el futuro. 65 años me podré jubilar. Perfecto. Ahora, ¿qué hacían con ese dinero estas empresas, estas AFJPs? Totalmente privadas, vinculadas con bancos, con, ojo, o también empresas que no se formaron y que no eran de banco, pero difícilmente voy a administrar fondos si no sé nada del manejo de dinero. Entonces lo que voy a encontrar es que estas empresas tomaban mi dinero más el de los otros que eran los que voluntariamente aportaban a esa FJP, porque había muchas FJP, y lo que hacían era administrarlo, suscribiendo en el mercado de capitales bonos, entonces el Estado podía financiarse de ellos, pero también, por ejemplo, suscribiendo fideicomisos, suscribiendo obligaciones negociables, comprando acciones, o sea, operando como un administrador de un fondo común de inversión. Solamente que ese dinero era de los aportantes. ¿Inventamos la pólvora? No, era el modelo chileno. Es el modelo que existe en el mundo. Cuando hablan de los fondos de pensión de tal lugar, estamos hablando de la FJP de esos países, o incluso se arman fondos de pensión me acuerdo una vez de atender a alguien acá que era una especie de banquito privado norteamericano y era Muni. ¿Qué era Muni? El fondo de pensiones de los policías de Nueva York. Y tienen su pequeño fondo de pensiones o su gran fondo de pensiones y son realmente una entidad que invierte a nivel internacional. ¿Y qué están invirtiendo? La plata de las jubilaciones de los policías de Nueva York. O sea, eso es Muni. Y si lo googlean van a ver que existe y todo. Entonces, o uno a nivel privado en Estados Unidos, pero también desde Argentina, puede contratar el seguro de jubilaciones y pensiones de esa misma empresa, pero de Eagle Star, o a nivel internacional de ING Insurance, y tengo un sistema de jubilaciones y pensiones privado al cual estoy contribuyendo todos los meses con una cierta suma de dinero, y cuando sean 65 años, si quiero, me cobro todo el dinero y hago lo que quiero con ello, o me empiezan a pagar una renta vitalicia. Ese mismo sistema es el que tenías acá. El sistema de la renta vitalicia o de la suma que vas a tener disponible. Por lo tanto, la gente contribuía, incluso si contribuía más que lo que le correspondía mensualmente, hacía aportes extraordinarios, mejoraba su jubilación hacia el futuro, tenía desgravaciones, un sistemita bastante interesante para poder invertir. Y es lo que se dice, que Massa no se animó, no quiso nacionalizar frente al pedido de Kirchner. Udú dijo, sí lo hago, y si no me falla la memoria, en el año 2008 o 2007 ese sistema se elimina y se nacionaliza, y hoy tenemos el ANSA, es totalmente deficitario. En serio, lo que pagaban era lo que les había entrado y capitalizado en base a la cuenta de cada uno de los distintos contribuyentes al sistema. La pregunta es, ¿y qué hago con los que no pudieron contribuir al sistema? ¿Qué hago con los empleados públicos que no tienen sus propias cajas? ¿Qué hago con los que tienen que cobrar la jubilación? Bueno, es el déficit justamente que empieza a aparecer acá como reforma al sistema jubilatorio. Estos son miles de millones de dólares que empezará a tener que pagar el Estado, porque durante todo el periodo de transición, entre que hay gente que aporta a un sistema y no se jubila, y por otro lado hay gente que está cobrando las jubilaciones, hay un déficit que tiene que ser afrontado por el Estado. Es una carga que se le genera al Estado, que cubriría la carga que antes tenía que hacer para cubrir lo que era el déficit. O sea, es una política de Estado de largo plazo. Por supuesto que en Argentina, algo creado en el 94, un poco más de 10 años después se va a eliminar por otro gobierno que necesite los fondos de la FJP para usarlos para financiar el déficit que ya no podía financiar el propio Estado. ¿Qué otras cosas? Bueno, vamos siguiendo lo que voy diciendo. Esto es una sucesión de cuestiones que quiero que tomen la dimensión, que todavía no llegué a la deuda en sí. Voy avanzando y voy encontrándome con que no es solamente un solo acuerdo o un solo aspecto que se trabajó, sino que realmente el plan de convertibilidad es un plan integral.
hablamos de apertura, reestructuración del Estado, reestructuración de lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones, con la reestructuración del Estado, todo el sistema de privatizaciones. Y bueno, vamos a llegar al punto. Va a haber reforma laboral, me estaba olvidando de eso. Entonces, ¿qué otra cosa había? Una reforma laboral. Simplificación también en las relaciones laborales. Siempre Argentina ha tenido el problema del juicio y eso implica, por ejemplo, la dificultad del ingreso de nuevos trabajadores en empresas. A ver, si ustedes con la edad que tienen quieren ser contratados por parte de una empresa, ¿tienen la posibilidad de realizar una pasantía rentada dentro de la empresa? Chicos, ¿alguno es pasante rentado dentro de una empresa? No, profe, yo soy directamente empleada. No pasaste por una pasantía. No, Felizmente te jamás. emplearon. Mm. En la década de los 90, gracias a esta reforma jubilatoria, yo puedo decir que mi primer trabajo fue ser pasante en un banco internacional. Después de pasante, te ofrecían quedarte. Podías estar hasta 2 años como pasante, no por eso cobrabas mal. La verdad que no quizás como los empleados en relación de dependencia, pero tenían la facilidad de tener una relación de educación para con vos y la institución a la cual pertenecías, con la cual se había hecho el acuerdo que iban a tomar pasantes. Lo cual implicaba, para hacerlo simple, que el primer trabajo de un universitario en una empresa como Techin, en Hacienda o en el Citibank, era ser pasante. Y de esa manera, en un reclutamiento de jóvenes profesionales, podía tomar sin cargas laborales, donde el bruto era el neto de la persona, a un empleado al cual le pagaba $1.000 por mes, 1.500, 950, lo que sea, y esa persona, o menos o más, quiero decir, pero era el ingreso que podía cobrar un empleado que era un estudiante universitario, que a valor de hoy sería 160.000 pesos. A nivel oficial será 90.000 pesos. Imagínense, primer trabajo de un chico estudiante universitario que lo único que hacía era estudiar y al otro día termina trabajando en una entidad y empezar a cobrar $1.000 por mes por trabajar en la entidad. La verdad es que eso eran las ventajas del 1 a 1, donde un pasaje en avión a Miami valía lo mismo que ahora. O sea que el poder adquisitivo del argentino era alto y eso implicó, y lo estoy diciendo por algo, la reforma laboral, la simplificación y el aumento del ingreso real que se había producido en Argentina, implicó el ingreso de mucha gente en el mercado laboral. La reforma laboral muchas veces se la relaciona con el gran aumento del desempleo en Argentina. Yo estoy diciendo, pero si fue más fácil empezar a trabajar, eso implicó para muchos, o sea, si digo la versión cabalista de por qué hubo un aumento del desempleo, donde en el año 94, acá, donde empieza el déficit fiscal, tuvimos récord de desempleo, 94-95, con niveles de desempleo propios del año 2002 para Rosario. No es que hubo un poquito de desempleo, estamos hablando de niveles que se acercan al 20%. Encima el 18% tuvimos desempleo. Mar del Plata lo mismo, y uno diría, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto desempleo? Si voy a Caballo, un chico universitario hoy, no sé cuánto cobrará por ir a hacer un trabajo de 8 horas a una empresa. Ojalá cobre 160.000 pesos por hacer eso. En la década de los 90 lo cobrarías porque era el valor del dólar y el dólar era el del precio de mercado, o sea que tomo el valor blue. Si yo tengo gente a la cual le puedo decir, estudia un poco menos, pero ponete a trabajar, es una relación de estudio. Si tenés que rendir, tenés la posibilidad de no ir a trabajar porque tenés que rendir. Si tenés tal cosa, o sea, tener una relación de educación trabajando en una empresa. Perfecto, a la empresa se le abarata contratar a esa gente, puede ver si funciona y no funciona. Si no funciona, corta el vínculo y no hay ningún tipo de indemnización ni nada. Si funciona, dicen, che, ¿querés pasar a ser empleado en relación de dependencia? ¿Sí? Ya terminamos el noviazgo, ahora nos casamos. Firmamos los papeles, ahora sí, sos planta permanente, y todo lo que corresponda. Perfecto. Habíamos terminado con el casamiento por correspondencia, en donde incorporaba a la persona y ya me había casado y no sabía si a los 3 meses lo tenía que despedir y indemnizar
por ser un empleador en relación de dependencia de planta permanente durante los 3 primeros meses, periodo de prueba, después ya tenía que indemnizarlo. Entonces, antes de que termine el minuto, me entra el ama de casa y los estudiantes y los extranjeros en el mercado laboral argentino. Esa es la justificación de Cavallo. El estudiante me entra en el mercado, la ama de casa tiene un costo de oportunidad tremendo, y el extranjero regional migra a Argentina para poder empezar a ganar un ingreso mucho mayor que el de su economía de origen. Hacemos un break de 20 minutos y terminamos con la convertibilidad con otro Zoom. Estoy hablando de 20 minutos, a las 50 volvemos a comunicarnos. ¿Está bien? Vale, Bueno, profe. Digo porque se va a cortar el Zoom ahora, por eso lo estoy diciendo, porque ya está terminando. Bueno, y 50 volvemos a comunicarnos, hacemos un descanso.